quiero platicarles un poquito sobre lo que se conoce hasta el momento del brote de hepatitis aguda severa en niños. Creo que es algo que como padres nos preocupa a todos. Entonces voy a platicar un poquito lo que sabemos hasta ahora de esta infección, los virus que se han encontrado y los tratamientos que se han utilizado y cómo han evolucionado estos pacientitos. Tenemos hasta ahorita que se han presentado 191 casos, de los cuales 17 requirieron trasplante hepático y 1 falleció. Sin embargo, no se sabe si pudiera haber casos leves que no se estén reportando o identificando. El primer caso reportado fue en Reino Unido. Actualmente está presente en 15 países, incluido Europa, Israel, Estados Unidos, Japón y México. Se presenta generalmente en niños entre 1 mes de edad y 16 años. La media de los pacientitos que presentaron fue 3 años. Y se presentó principalmente en mujeres en 54.3% de los pacientitos y la mayoría de los pacientes fueron de ascendencia blanca. Es una hepatitis aguda severa con elevación importante de enzimas hepáticas, más de 500 de enzimas, ya sea la ALT o la AST. Los síntomas predominantes en 74.1% de los pacientitos presentaron ictericia, eso quiere decir ojos o piel de color amarillento. 72.8% presentó vómito, 58% presentó hipocolia o lo que se conoce como heces pálidas. Síntomas gastrointestinales tuvieron 49.4% de los pacientes diarrea, 39.5% náuseas, 55.6% tuvieron un cansancio importante o que se conoce como letargia, 29.6% presentaron fiebre y síntomas menos comunes, solo 19.8% presentaron síntomas respiratorios. Otra cosa que debemos de conocer es que en todos estos pacientitos se descartaron los virus típicos de hepatitis aguda. En ningún paciente se encontró hepatitis A, B, C, D o E. 75% de los pacientes resultaron positivos a adenovirus en Inglaterra, en Reino Unido, y 50% resultaron positivos a este mismo adenovirus en Escocia. En algunos pacientes se logró hacer la subgenotipificación o lo que se llama el serotipo del adenovirus, encontrando en 18 pacientes un adenovirus tipo F, tipo 41. Sin embargo, se han detectado otras variantes de adenovirus en sangre y en secreciones de estos pacientitos. El virus de COVID o el virus SARS-CoV-2 se encontró en 20 niños, de los cuales 19 estaban coinfectados con adenovirus y el virus de COVID. ¿Y qué es lo que conocemos de estos virus o qué es la infección por adenovirus humano? El adenovirus es un virus de la familia, es una familia de virus de doble cadena sin envoltura. Es una infección común de distribución mundial y que generalmente en población sana ha ocasionado infecciones leves y limitadas. Su transmisión más frecuente es por inhalación de gotas de aerosol, por transmisión fecal-oral o por inoculación conjuntival. Puede sobrevivir por periodos largos en superficies del medio ambiente, eso es importante saberlo, y se identifica por una prueba de laboratorio que se llama reacción de cadena de polimerasa, que se puede realizar en sangre, en secreciones respiratorias, en heces o en orina. Su periodo de incubación son 2 a 14 días y puede ocasionar una variedad de síntomas porque hay diferentes serotipos de este virus. Tenemos síntomas respiratorios como faringitis y neumonía que se presenta principalmente en los serotipos del 1 al 5, el 7, el 14 y el 21. Tenemos datos de queratoconjuntivitis con los serotipos 8, 19 y 37, síntomas gastrointestinales con los serotipos 40 y 41, síntomas respiratorios con los serotipos 11, 34 y 35. Es más frecuente en pacientes inmunosuprimidos y hasta la fecha, pocos de los casos de hepatitis aguda se han visto en niños sanos. La mayoría de los pacientes se han identificado en niños con cierto grado de inmunocompromiso. Lo que se refiere en los artículos es que ha habido pocos casos de hepatitis aguda severa en niños inmunocompetentes que se haya identificado este tipo de virus que es el adenovirus. ¿Qué tratamiento podemos ofrecer? Esa es otra cosa que preocupa porque las opciones son limitadas. La mayoría de los pacientes solo se les da tratamiento de soporte
evitar hepatotóxicos y tratamientos meramente de soporte. No existe alguna evidencia de alguna terapia antiviral, aunque se han reportado en pacientes inmunocomprometidos en la utilización de cidofovir, que es un medicamento que se utiliza para tratar infecciones por adenovirus en pacientes inmunocomprometidos en un contexto de trasplante. Otra cosa que se ha intentado es la infusión de inmunoglobulina intravenosa, que pudiera ser útil en pacientes con hipogamaglobulinemia severa. Y la otra cosa, cuando los pacientes hacen falla hepática, la única opción es el trasplante hepático. Entonces hay que estar tranquilos, hay que estar vigilando los síntomas. Como les comentaba, se han visto la mayoría de los casos en niños con algún tipo de inmunocompromiso. Es raro que se haya presentado este adenovirus en niños inmunocompetentes. Y también otra cosa que no se sabe, aunque 17% de los pacientes que se han presentado han requerido trasplante. Una cosa que no se sabe es si hay casos leves que no se estén reportando y no se estén identificando, y por lo tanto hubiera más casos de pacientes con esta infección que no hayan requerido ningún tipo de terapia. Entonces, pues hay que seguir alertas, hay que estar viendo cómo evoluciona esta enfermedad. Gracias.